Muy buenas noches con todos los estudiantes que ya se encuentran conectados a la presente reunión. Muchas gracias por su asistencia. Vamos a dar inicio con nuestra clase del día de hoy. Como ustedes saben, chicos, nosotros la clase pasada habíamos estado estudiando acerca de estas culturas o de estas civilizaciones bastante relevantes dentro de nuestro entorno. Principalmente habíamos empezado a estudiar a la civilización mesopotámica. Hay características relevantes que nosotros debemos tomar en cuenta de esta civilización, principalmente que es una civilización que se le conoce con este nombre que significa tierra entre ríos, Mesopotamia, tierra entre ríos, que está ubicada entre el río Tigris y el río Éufrates, ¿sí? A breves rasgos, debemos recordar que al estar ubicada en este territorio tenía unas condiciones bastante buenas para la agricultura, pero a su vez también el agua provocaba cosas negativas como crecidas que provocaban inundaciones o también que el agua se llegue a empozar en ciertos sectores. ¿Qué es lo que tenían que hacer? Pues de cierta manera se empezaron a crear este tipo de canalizaciones para poder utilizar el agua y llevarlo en un camino de una mejor manera. Sí, era la forma en la cual ellos utilizaban su ingenio, su inteligencia en forma de producción, en forma de evolución de las sociedades. Algo relevante también de esta cultura es que estaba dividida en clases sociales. Eso habíamos estado nosotros analizando la clase pasada. Su organización social estaba dividida en 4 estamentos. El principal, que era el rey, que lógicamente el cargo era hereditario y pasaba de padres a hijos. El mando pasaba por miles de años en una misma familia, simplemente porque se creía que el linaje de cierto grupo en específico era el más relevante o el más importante para poder desarrollar un estilo de vida adecuado, para poder mandar, para poder de cierta manera, cuidar a su sociedad. Después del rey, dentro de los estamentos, se encontraban los nobles y sacerdotes. Sí, ellos tenían una gran influencia en la política y la administración de la ciudad, estado o del imperio. Algo característico de los nobles y de los sacerdotes es que lógicamente por el desarrollo que tenían, por la importancia y la relevancia que tenían dentro de la sociedad, tenían cierto tipo de privilegio, ¿sí? Lamentablemente, en esta época no se conocían los derechos tal y cual los conocemos nosotros en la actualidad. Nosotros sabemos que todas las personas en la sociedad somos iguales, que los derechos son para todos, los deberes son para todos, que no se debe irrumpir ni vulnerar ningún derecho de ninguna persona en ningún sentido, en ningún fundamento, de ninguna manera. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Pues precautelar el bienestar de la sociedad entera, el bienestar de la sociedad como tal, estructurada y creada. ¿Qué se tiene que hacer en este caso? Principalmente, pues adaptarse a la realidad, lógicamente. Como les digo, las leyes y normativas que se crearon en esta época fueron directamente reguladas por la religión, ¿sí? Los derechos y deberes como tal, como hoy en día son, ni siquiera tenían una idea en esta sociedad. ¿Por qué? Porque estamos hablando de esclavos, ¿sí? Estamos hablando de que prácticamente a las personas que cometían algún delito, que cometían algún mal en cuanto a la sociedad, en cuanto al desarrollo de la cultura, tenían que pagar mediante pasar siendo toda su vida esclavos. Nosotros sabemos que ya la esclavitud ha sido erradicada, lógicamente no en su totalidad, porque todavía siguen existiendo escenarios donde se esclaviza a la gente por diferentes trabajos, por la situación económica, por situaciones irregulares, pero principalmente como tal actividad cotidiana, como si fuera común, ya se ha erradicado. En este caso, debido a este tipo de organización social que se cree en la Mesopotamia, es que se desarrollan diferentes normativas, ¿sí? Y por otro lado, se toma como referencia para las normativas a la religión.
Desde estas épocas hasta las situaciones actuales, hasta las épocas actuales, nosotros debemos de entender que la religión tiene un papel fundamental en la estructura y en el desarrollo de las sociedades. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la religión se convierte como en el ente de análisis, como en el ente de conciencia de las personas, ¿sí? Cuando uno tiene fe en algo, devoción a algo, creencia en algo, sabe que tiene que hacer las cosas para que le vaya bien, sabe que quizá tiene que cumplir con las normativas que la religión le impone para que las cosas cotidianas marchen de una buena manera. Principalmente dentro de la sociedad mesopotámica, dentro de esta civilización, la religión no es tal y cual la conocemos nosotros actualmente. Nosotros sabemos que dentro de nuestra sociedad actual tenemos un sinnúmero de religiones como cristianos, católicos, judíos, los testigos de Jehová, budistas, islámicos, diferentes formas de religión que existen en nuestro entorno. Pero todas estas religiones tienen a un Dios sobrenatural, omnipotente, como entidad que no se puede ver, que no se puede escuchar, que no se puede tocar. Se la tiene como tal con este tipo de pensamientos. Pero en esta sociedad, en este tipo de civilizaciones, la religión se basaba en su actividad cotidiana, en este caso era la agricultura. La agricultura, hacer su medio de trabajo, hacer el medio en el cual ellos podían obtener algún tipo de beneficio, podían desarrollar sus actividades económicas y sociales. Lógicamente querían retribuirle eso a la naturaleza, querían agradecerle a la naturaleza y cómo lo hacían, pues mediante rituales, mediante considerarle a la naturaleza como una deidad religiosa. En este caso es que estas sociedades se consolidan por ser politeístas, es decir, que adoraban a muchísimos dioses. No debemos olvidar que en la anterior clase habíamos estado hablando de que la sociedad mesopotámica se caracterizó principalmente por estar creada en base a ciudades y estados. ¿Qué quiere decir esto? Ciudades-estados, siendo una misma palabra, de cierta manera que eran espacios geográficos que pertenecían a una civilización, pero que tenían su propia autonomía. Al tener su propia autonomía, lógicamente, cada uno de ellos tenía sus propios líderes religiosos, sus propios dios protectores, sus propios reyes, sus propias normativas, sus propias formas de ver a la realidad, sus propias formas de entender los contextos en los cuales ellos tenían diferentes inferencias, diferentes formas de comprender a su entorno y a su realidad. Es así que lógicamente, como el trabajo principal de ellos se basaba en la agricultura, en el trabajo en la tierra, sus dioses tenían que ser sobre la tierra, sus dioses tenían que basarse en estas entidades que les permitían tener alimento, que les permitían tener un refugio, que les permitían tener una sociedad desarrollada, una sociedad con un gran enfoque a futuro, una sociedad con grandes referentes bastante grandes, bastante importantes en el desarrollo de la sociedad. En este caso, lógicamente, ellos tenían un culto principalmente referido al agua y a la fertilidad de la tierra. Estas sociedades eran bastantes creyentes en la fertilidad de la tierra. Ellos procuraban que la tierra no pierda su fertilidad, que la tierra se mantenga siempre bien cuidada, bien atendida. ¿Para qué? Para que el alimento no cese, para que el alimento no menore ni disminuya. Recordemos que lógicamente cuando los terrenos no están aptos para la cosecha o para la siembra, empieza a haber escasez de alimentos o por diferentes también
situaciones climáticas, empieza a existir cierto tipo de problemas dentro de la producción de alimentos. Entonces, lógicamente, como estas sociedades estaban recién teniendo un conocimiento directo, tenían un enfoque dentro de la agricultura, ¿qué es lo que buscaban? Pues principalmente buscaban ser agradecidos con la tierra, buscaban que la tierra esté lo más tranquila posible. Lógicamente le consideraban a la tierra como una entidad, le consideraban a la tierra como algo físico a lo cual ellos tenían que tenerle contenta de cierta manera. ¿Para qué? Para que el alimento no se pierda, para que los recursos no cesen y para que ellos puedan tener un desarrollo estable, para que ellos puedan continuar con sus actividades cotidianas con normalidad. De igual manera, también le rendían culto al cielo y a los astros. ¿Por qué? Porque lógicamente el cielo era el que permitía la fertilidad de la tierra, al darles lluvia, al darles sol, al darles también cierto tipo de climas importantes para el desarrollo de los productos que ellos cosechaban y sembraban. En este caso, ellos siempre fueron agradecidos y es por ello que les consideraban como deidades religiosas. Si ustedes pueden identificar, la religión marca un precedente, un punto de partida bastante importante en estas culturas y en estas sociedades. ¿Por qué lo hace? Porque lógicamente la religión logra mover masas, ¿sí? La religión logra dominar el pensamiento de una o de varias personas. La religión logra tener como tal a varias personas en un mismo sentido, logra tener a varias personas en un mismo pensamiento. Esto, como les digo, se ha utilizado tanto en los hechos pasados como en la actualidad, en donde mediante la religión personas con buenas intenciones o quizá con malas intenciones buscan dominar a las culturas, buscan dominar el entorno, buscan tener el control sobre las masas. Entonces, como lógicamente los reyes sabían que estas sociedades eran bastante centradas en su religión, bastante creyentes también en sus dioses, en su tierra. ¿Qué es lo que hacían? Pues todas las leyes, todas las normativas que ellos creaban y desarrollaban tenían que estar basados en la religión. Es decir, tenían que decir que los dioses les habían mandado con tal normativa para qué, para que las sociedades cumplan, para que las sociedades no refuten, para que las sociedades no alcen la voz y no intenten quizá alterar la paz, alterar el bienestar del entorno de la sociedad y de la cotidianeidad. Es así que lógicamente dentro de la religión se desarrollaban himnos, sacrificios, ofrendas. Sí, en este caso, lógicamente, de igual forma, cada ciudad-estado tenía su propio templo, que son los sigurats. Esta palabra no podemos olvidarnos, los sigurats, que son los templos de los mesopotámicos, en los cuales se rendía homenaje y se rendía tributo a los dioses, ¿sí? A la tierra, y en el cual se hacían los sacrificios, en el cual se rendía todos estos rituales bastante relevantes para estas sociedades. Es así que lógicamente, habíamos visto de igual forma en la anterior clase que a la Mesopotamia se le conoce como la cuna de la humanidad. ¿Por qué? Porque es una de las civilizaciones de las cuales se tienen indicios más antiguos como sociedad, como evolución, como conocimiento tecnológico, conocimiento astronómico, conocimiento cultural, conocimiento agricultor. Entonces, crea cierto tipo de espacios referentes para el desarrollo de una futura sociedad. Y al ser una sociedad que ya crea una estructura, ¿sí? Las otras sociedades toman como ejemplo esta estructura para saber qué tienen que hacer. Es decir, es como que la Mesopotamia ya dejó una plantilla lista para que las otras sociedades utilicen esta plantilla y la adapten a su realidad. Es decir, sabemos que una sociedad debe tener estructura social, cultura, religión. Bien, ¿cómo vamos a utilizar estos elementos ahora en nuestro entorno? Y es por ello que la religión de la Mesopotamia se la considera como la más antigua. ¿Por qué? Porque lógicamente, como les digo, se le considera como la cuna de la humanidad.
Para ello quiero que de igual forma veamos, por favor, el siguiente video que nos habla sobre un breve resumen y preámbulo de la Mesopotamia. Veamos, por favor. Entre los ríos Tigris y Éufrates apareció una de las primeras civilizaciones de la historia, los inventores de la escritura, el comercio, la contabilidad y un primer sistema de leyes. Hoy te hablaré de la antigua Mesopotamia. ¡Vamos allá! Llamamos Mesopotamia, que significa literalmente entre ríos, a la zona del Oriente Próximo ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates, si bien también se extiende a las zonas fértiles contiguas a la franja entre ambos ríos, y que coincide aproximadamente con las áreas no desérticas del actual Irak y la zona limítrofe del norte-este de Siria. Pero, ¿qué importancia tiene esta región? Pues, como región fértil que es en el cercano oriente, fue el escenario de los orígenes de la civilización. La historia de Mesopotamia está dividida en 5 etapas: el período sumerio, el imperio acadio, el imperio babilónico, el imperio asirio y, por último, el imperio neobabilónico. La cultura sumeria fue la primera civilización mesopotámica. Alrededor del año 3000 a.C., los sumerios crearon en la zona que conocemos como Baja Mesopotamia un conjunto de ciudades-estado cuya economía se basaba en la agricultura. Una agricultura muy desarrollada gracias al regadío, y la más importante de ellas era la ciudad de Uruk. Los sumerios fueron los primeros en utilizar la escritura, en su caso la escritura cuneiforme, y también construyeron grandes e imponentes templos con una forma muy característica, que llamamos Zigurat. Su capital, Uruk, está considerada por muchos arqueólogos como la primera organización estatal de la historia, con una clara estratificación social y una emergente actividad comercial. Y la burocracia, la contabilidad y el comercio exterior nacieron aquí en aquel momento. Y ojo, que además de los aspectos políticos, los sumerios fueron los primeros en dividir el año en 12 meses. También establecieron un sistema de medición y pesaje y elaboraron el primer sistema legal de derecho civil. Además crearon el descanso sabático, es decir, tomarse un día de descanso a la semana. En el año 2350 a.C., esta región vivió la invasión de pueblos semíticos encabezados por Sargón el Grande. Y así, el imperio sumerio-arcadio extendió su poder por toda Mesopotamia e instauró una administración unificada. Los sucesores de Sargón mantuvieron la unidad del imperio durante siglos, pero cerca de 1792 a.C., ascendió al poder, al trono, un jefe amorreo llamado Hammurabi, dando inicio al imperio babilónico. Hammurabi, además de su aportación en materia jurídica, especialmente recordado por el código que lleva su nombre, llevó las fronteras del imperio de las costas mediterráneas hasta el Kurdistán y el Golfo Pérsico. No obstante, los sucesivos asaltos de los hititas y de los casitas erosionaron el poder babilónico en los siguientes siglos, y al caer el imperio de Hammurabi, los asirios se establecieron en el norte de Babilonia, y pronto fueron lo bastante poderosos como para establecer su propia monarquía. Sus ciudades más importantes fueron Asur y Nínive, y a este periodo de expansión le siguió otro periodo de mucha conflictividad política que condujo a la guerra con Judá y el fin del imperio asirio, cayendo bajo la alianza entre babilónicos y medos en el 612 a.C. Y de esta manera los babilónicos resurgieron bajo el mando de Nabucodonosor II, quien conquistó Judá y destruyó Jerusalén. No obstante, fue destronado tiempo después y subió al poder el rey Nabonido, quien no pudo hacer frente a las ofensivas de Ciro el Grande, un emperador persa, en el año 539 a.C. Y con esta conquista persa se puso fin a la civilización mesopotámica. Y bueno, ¿y a ti qué es lo que más te interesa de estas culturas? Déjamelo en los comentarios para los próximos vídeos. Y si te interesa seguir indagando en nuestro pasado, no
Bien, entonces hemos visto un breve preámbulo acerca de lo que se refiere a la cultura mesopotámica. Como les decía, la religión marca un precedente bastante relevante en el desarrollo de las sociedades. Aquí tenemos principalmente un sustento importante debido a que nos dice que las leyes eran divinas. Como yo les digo, la forma más sencilla y la forma de asegurarse en que las sociedades acepten las normativas era lógicamente basándolas en la fe, basándolas en la religión. Los primeros códigos de leyes fueron creados para organizar la sociedad, solucionar los conflictos y administrar justicia. Las leyes se consideraban de origen divino. Siempre eran reveladas por un dios al rey. Aquí es donde viene este punto en el cual nos dice que lógicamente los reyes eran los encargados del dominio de las sociedades. Los reyes eran los encargados del control de su entorno, del control de su contexto. ¿Qué tenían que hacer en este caso? Prácticamente utilizar la influencia de la religión para crear normas y decirles a las sociedades, lógicamente, que había sido revelada una ley mediante un dios al líder. ¿Para qué? Para que se cumpla. Aquí nos dice algo específico e importante. Las leyes se consideraban de origen divino, siempre eran reveladas por un dios del rey que también era un sumo sacerdote. Con esta justificación religiosa, el grupo dirigente se aseguraba de que las leyes tuvieran una mayor influencia en la sociedad. ¿Sí? ¿Para qué utilizaban entonces las normativas religiosas? Para asegurarse de que prácticamente la sociedad acepta esta normativa. La hacían mediante la religión y la sociedad iba a decir, sí, si el Dios lo hizo, si el Dios tal, porque lógicamente cada Dios protector tenía su nombre, su representación. Si el Dios tal lo dijo es porque así debemos hacer, es porque así se debe respetar, porque debemos cumplir con esta norma, debemos cumplir con esta ley. Es así que se crea el código Hammurabi. El rey Hammurabi, nos decía en el video, hizo grabar en una estela un código de leyes que fueron presentados como si hubieran sido revelados por el dios Shamash. El código de Hammurabi no dicta normas religiosas, para nada tenía que ver con la religión estas normas. Hubiese sido muy diferente que digamos una norma revelada por un dios, tenía que ser alguna norma religiosa, quizá el adorarle los días domingos, el ir una vez al templo o cosas así. Estas leyes creadas por este rey no tenían absolutamente nada que ver con la religión, pero lógicamente utilizaron este medio, utilizaron este camino, este canal para decir que el Dios había revelado estas leyes y que debían cumplirse a cabalidad. Era lo que se buscaba, que las normas y las leyes se cumplan a cabalidad. Entonces, como no eran leyes religiosas, principalmente regulaban los derechos y deberes de los ciudadanos, es decir, que establecían indemnizaciones por robos, daños o heridas, indica las compensaciones por incumplir acuerdos o establece también penas por los distintos crímenes. Prácticamente ya se crea como derechos, se crean como normas, como reglamentos que debemos cumplir dentro de la sociedad, que debemos desarrollar dentro de nuestro entorno. Otro punto relevante también es la cultura, ¿sí? Nosotros sabemos que la cultura es parte esencial de la sociedad. La cultura es parte característica de un grupo étnico, de un grupo estratégico. En este caso, dentro de la cultura, nosotros tenemos dentro de la Mesopotamia, de la civilización mesopotámica, lo que es la escritura. Las primeras formas de escritura surgieron con los sumerios a finales del cuarto milenio antes de Cristo para llevar la contabilidad del Estado. Hay algo que yo siempre les menciono constantemente y les digo, una sociedad, un humano, una persona, cuando tiene la necesidad de algo, busca los medios para solucionar este problema. En este caso, estas sociedades tenían
cierto tipo de necesidades al momento de llevar una contabilidad. ¿Cómo llevamos una contabilidad si no sabemos contar, no sabemos escribir, no tenemos ningún documento o ningún espacio en el cual puedo registrar cosas? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que crear algo. Tengo que crear una forma de dejar plasmado la información, no solamente para recordarme yo mismo, sino también para que esta información sea compartida con el resto de la sociedad, para que esta información sea proliferada en futuras situaciones o también como ejemplo de otro tipo de referentes. En este caso se debía llevar un control de las cosechas, cobro de impuestos. ¿Por qué? Porque ya se habla de normas. Si hablamos de indemnizaciones, estamos hablando ya de un sistema monetario en el cual se tenía que cumplir con un salario, se tenía que cumplir con una normativa. Es así que en el tercer milenio antes de Cristo, los pictogramas se fueron simplificando y evolucionaron hasta convertirse en unos caracteres que conocemos como escritura cuneiforme. ¿Qué quiere decir esto? Que la escritura cuneiforme se utilizaba para llevar las cuentas de palacios y templos, sino que también se les utilizaba para redactar órdenes reales, código de leyes, en especial esta ley del rey Hammurabi se tenía que dejar plasmada porque el resto de sociedades y generaciones tenían que conocer cuáles eran estas leyes. Entonces, prácticamente se dejaron también plasmados textos literarios como el poema de Gilgamesh e incluso textos científicos como manuales de matemática para la escuela. Recordemos, si nosotros estamos hablando de una sociedad que ya quiere dejar plasmado algo, que ya quiere crear una escritura, tenía que proliferarse también la enseñanza. No es que solamente una persona conocía la escritura y era la única encargada de crear y prácticamente esta se podía inventar. No, esta persona tenía que compartir estos conocimientos. Esta persona tenía que de cierta manera enseñarle al resto de integrantes de la comunidad, de la sociedad, a qué se refería la escritura en este caso. La escritura cuneiforme hacia el año 2900 a.C. nace en Mesopotamia y se escribían los caracteres con una caña cortada en forma de cuña sobre tablillas de arcilla cruda que luego cosían para endurecerlas. Por eso a esta escritura la denominamos escritura cuneiforme. Los signos cuneiformes pueden representar objetos, animales y personas, pero a su vez también representaban sonidos que se agrupan para formar una palabra. Esto facilita la escritura y la lectura. Después de este tipo de escrituras, ya aparece lo que es la escritura pictográfica. Este tipo de escritura se compone de pictogramas, que son dibujos simplificados de objetos, animales o personas. Por ejemplo, para anotar un buey, se dibujaría un buey. Pero poco a poco también la escritura se fue desarrollando y ya cada dibujo no solamente representaba un objeto, sino que también ya representaba una idea. En este caso, ya un buey podía representar pastos o comida. Algo relevante que nosotros tenemos dentro de estas culturas y dentro de estas sociedades es que principalmente el desarrollo que tiene la utilización de los caracteres, la utilización de su cultura, de sus conocimientos, el avance también de la inteligencia del intelecto hace que cada vez busquen simplificar las cosas. Quizá las primeras formas de escritura eran bastante complicadas de entender. ¿Qué es lo que hacían? Buscaban simplificarlo, buscaban hacerlo más sencillo, más fácil. ¿Cómo lo hacían? Pues intentando utilizar otro tipo de escritura. Prácticamente para conocer la escritura tal y cual la utilizamos en la actualidad, tuvo que haber pasado muchísimo tiempo por muchísimos cambios, por muchísimas transformaciones. ¿Para qué? Para que ahora la unión de varios sonidos que representa cada letra del abecedario formen una palabra. Si nosotros podemos comunicarnos es porque prácticamente logramos formar sonidos con cada palabra. Logramos tener una idea, logramos tener una oración que tenga coherencia. Y todo esto es producto del desarrollo y de la evolución de las sociedades.
Para ir terminando con nuestra clase, quiero que por favor veamos el siguiente video que nos habla sobre la arquitectura de Mesopotamia. Veamos, chicos, por favor. Vamos a hablar del arte mesopotámico en este ya tercer programa que está dedicado al arte de esta espectacular región de la antigüedad del Próximo Oriente. En este caso concreto vamos a seguir con la arquitectura y con los tipos constructivos. Nos centraremos específicamente en dos, que probablemente los más importantes. Me refiero al templo y al palacio. Soy Julio López Saco, bienvenidos, bien hallados, aliados de la cultura, amigos de la cultura, bienvenidos a este canal Arte por Arte. Os comentaba que vamos a trabajar la arquitectura mesopotámica y en este caso lo haremos pues siguiendo los tipos constructivos. En este programa nos vamos a focalizar en dos de ellos. Se trata del templo y el palacio. El templo se establece en torno a un gran patio con muralla con una finalidad de veneración, aunque también tenía una funcionalidad administrativa y mercantil. En uno de los lados menores se encontraba el zigurat, esa estructura en forma de torre cuadrada de varios pisos escalonados en cuya cima se encuentra un santuario. Se subía por medio de una rampa que rodea los cuatro lados o bien por un par de escaleras simétricas. Pueden poseer una serie de materiales, digamos, de carácter semiprecioso, como el caso de lapislázuli, alabastro o incluso oro. Entre los varios que se podrían destacar o mencionar, tenemos el templo de Eridu, el templo oval de Khafadji, de época sumeria, el famoso zigurat de Ur, de época neosumeria, y el no menos famoso zigurat de Babilonia. En lo que respecta al palacio, deciros que constaba de una serie de edificaciones prismáticas de varios tamaños que aparecían unidas entre sí a través de una serie de galerías, pasillos y corredores con patios intermedios y con murallas alrededor. Se trataba de una construcción cuadrangular con un patio central. Se alzaba sobre terrazas de ladrillo a las que se subía también por escaleras o pequeñas rampas. Las puertas en ocasiones estaban flanqueadas por estatuas o por esos reconocibles y también bastante célebres toros alados con cabeza humana que tenían una función apotropaica, es decir, protectora. Las paredes interiores se decoraban generalmente con pinturas al fresco o con revestimientos de ladrillos esmaltados de colores y también con relieves. Entre los que podemos mencionar, pues destacaremos los palacios de Nínive, Khorramshahr y Nimrud. Si hacemos nuestro resumen habitual, diríamos entonces que en este programa nos hemos centrado en dos claves fundamentales en los tipos constructivos. Los templos, por una parte, en torno a un patio, y los palacios, constituidos por una serie de edificaciones prismáticas que se unen entre sí a través de galerías y también de pasillos. En el próximo programa seguiremos con los tipos constructivos, ya en una segunda parte, y aquí pues veremos el urbanismo, las murallas y las tumbas. Como es habitual y costumbre ya en esta serie de programas, no quisiera finalizar sin mencionar pues una de esas famosas frases latinas con las que solemos cerrar cada uno de estos vídeos. En esta ocasión, una frase de las epístolas de Horacio, referida en general más bien a los poetas, pero que en cualquier caso se aplicaría al mundo del arte, que dice de la siguiente manera: genus irritabile vatum, es decir,
la irritable estirpe de los poetas. De esta manera, por lo tanto, concluimos este vídeo, de manera que os emplazo para el siguiente. Dad like, haced los... Bueno, chicos, eso es todo lo que puedo compartirles dentro de la clase del día de hoy. Les dejo para que sigan a su siguiente hora. Muchas gracias.